ver si. Bien, muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas, a través de esta conexión, ¿cierto?, que estamos transmitiendo. Muy bienvenidos todos y cada uno nuevamente a esta página de la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto. Continuando con la cadena, ¿cierto?, de oración y de reflexiones que se han hecho durante la semana, que estamos de alguna manera culminando con el ayuno de hoy, que está por finalizar, pero la cadena continúa, como sabemos, ¿cierto?, hasta el día sábado. Me ha correspondido en esta tarde de estar con ustedes desde la 9ª región de Chile, ¿cierto?, región de la Araucanía, y en un lugar precordillerano estamos ubicados entonces para compartir con ustedes la adoración a nuestro Dios. En la esperanza de que todo esté correctamente entonces configurado y estemos saliendo al aire, estaremos entonces llegando a ustedes con cántico, con oración y con la meditación de la santa palabra de nuestro Dios. Les invito entonces a que, inclinados cada uno, ¿cierto?, nos presentemos para iniciar esta adoración. Les invito a orar. Amén. Nos inclinamos. Padre bendito y eterno que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Oh Dios mío, en esta hora vamos a su presencia por intermedio de su Hijo Jesucristo, para rogarle que usted sea con nosotros dirigiéndonos, Señor. Le adoramos en esta hora, Señor, conforme a lo que nos hemos propuesto, de entregar a usted una ofrenda, Señor, de ayuno en este día, para su honra y gloria. Y en esta hora le rogamos su bendición y dirección, porque se lo pedimos humildemente en el nombre santo de su Hijo Jesús. Amén. Esta semana de oración y ayuno tiene el objetivo entonces de rogar a nuestro Dios, unir nuestra fe, con el propósito de rogarle que nos ayude en estos días difíciles que la humanidad está pasando. Nuestro país, Chile, cierto, no está exento de esto, y por eso hemos acordado de clamar a nuestro Dios, como han hecho sus hijos siempre cuando hay ciertas pruebas que superar, hay situaciones difíciles que escapan a nuestro control, a nuestras manos, pero que sí está todo bajo el control de las manos de nuestro Dios. Así que desde el domingo recién pasado entonces se inició y estamos ya en el 5.º día para terminar también el ayuno en este día jueves, y, y en eso hemos estado orando, en esa línea, que Dios nos fortalezca, en especial por las fiestas que vienen, ¿cierto? Quisiéramos celebrar la solemnidad de Cabañas principalmente, que es donde tenemos que salir de nuestros hogares. Quisiéramos celebrarlo como todos los años. Sabemos las circunstancias, sabemos los impedimentos que tenemos. Nuestra convicción es que las vamos a celebrar, tal vez en forma diferente, pero sí lo vamos a hacer. Dios nos ayude y quisiera, cierto, proveer todo para que la podamos hacer lo mejor posible delante de su presencia. Vamos entonces a pasar a la oración de rodillas. Nuestro hermano pastor Juan Carlos Mora, que nos acompaña junto a parte de su familia, vamos a invitar entonces que nos lleven la oración. Su palabra le damos lectura allí en el Salmo 130, que dice así: de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero hay perdón cerca de ti, para que seas temido. Amén. Nos arrodillamos.
Bendito Dios que moras en los cielos, una vez más nos dirigimos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, humildemente para que poder entregarle a usted, Señor, una especial acción de gracias. No olvidando, Señor, pedir el perdón por nuestras faltas, sabiendo que son muchas las de su presencia, pero reconocemos, Señor, que a cada instante, a cada momento necesitamos de usted. Por esa razón, en esta hora, una vez más, Señor, te agradecemos porque nos has prestado la salud, nos has dado la vida, nos has protegido en esta semana. También nos has ayudado para poder, Señor, honrarle a través de la oración en esta semana de cadena de oración que tenemos con nuestra iglesia. A través del mundo, Señor, vemos las dificultades que hay para servirte. En esta hora pedimos muy especial por los que tienen, Señor, han tenido quizás una pérdida de su ser querido. Tú conoces, Señor, mi corazón, mi mente. Tú sabes por quién en esta hora estoy dirigiendo esta oración. Pedimos muy especial por la iglesia de Argentina, Señor. Tú conoces muy especial a nuestro hermano Pastor Juan. Señor, quizás estaba enfermito, Señor, delicado de salud, pero tú lo has llamado, Señor, a tu santo seno, Señor, en la cual en esta hora está reposando. Muy especial, te agradecemos porque le hemos conocido y sabemos que era un siervo tuyo. Por eso pedimos, Señor, que los que damos en este lugar, ayúdenos, aumentanos la fe, el temor cada día, para poder, Señor, consagrar nuestras vidas, para poder trabajar en tu obra, para poder ser un siervo útil, Señor, y sobre todo que seamos fieles a tu palabra. Pedimos en especial por la unidad de tu iglesia, Señor, sobre todo aquellos que tienen problemas para servirte, sobre todo nuestros ancianos, quizás están solos, Señor. Ayúdenles, Señor, sobre todo, Señor, denos la inteligencia, la sabiduría para poder llegar a ellos y sobre todo ayudarles en sus dificultades. Sabemos que todos vamos a llegar a ancianos, a viejos, Señor. Te pedimos en especial que nos ayude en esta hora a poder sembrar el amor en nuestras vidas, sembrar, Señor, tu palabra, para que el día de mañana cuando seamos ancianos podamos también ser honrados, porque sabemos y hemos hecho tu voluntad. Aquellos que, Señor, en esta hora están ayunando, como tu iglesia, Señor, aquí en Chile y en distintos lugares de este mundo, quizás están también en esta hora con nosotros unidos. Gracias te damos porque usted nos ha dado la fuerza, la fortaleza y hemos podido, Señor, nuevamente entregarle a usted esta acción de gracias. Humildemente pedimos, Señor, que pueda mirar a su pueblo, a estas autoridades que en este tiempo están, Señor, te pedimos muy especial que toque sus corazones, su mente, y sobre todo también a la, Señor, a la sociedad, Señor, que pueda muy en especial corregir sus vidas, sobre todo, Señor, estar bajo este mandato en la cual tú nos has dado como gobierno, Señor, que debemos preocuparnos los unos a los otros, cuidarnos. Ayúdanos para que, Señor, esta enfermedad, esta pandemia no aumente, sino que, Señor, si usted, Señor, tiene ese poder en lo cual, Señor, ha librado a su pueblo, una vez más, líbranos de esta enfermedad. Pero muy en especial, danos la fortaleza siempre, que aumentanos la fe, Señor, porque en la prueba ahí debemos demostrar esta fe, en la cual tú nos has dado. Por eso te pedimos y te agradecemos porque las pruebas que nos das quizás son fáciles en este tiempo, donde vivimos cómodos, tranquilos, pero Señor, jamás hemos tenido una prueba a través de entregar la vida por, Señor, servir. En esta hora solamente sabemos las dificultades que hay, pero también te agradecemos porque nos has tenido en pie y nos has fortalecido, sobre todo a tu congregación, Señor. Pedimos una vez más para aquellos que tienen dificultad para servir, los que, Señor, tienen dificultad para poder guardar tus fiestas en este año. Ayúdenme, Señor. Denos la fuerza suficiente para poder, Señor, acercarnos a usted y estar atentos a cualquier, Señor, problema que haya. Ayúdanos para poder, Señor, ser siervos útiles a tu presencia. Una vez más, une a tu iglesia a nivel nacional, a través de tu Espíritu, Señor, para que podamos cada día en una voz poder, Señor, clamar a usted. Gracias te damos, en nombre de Jesús. Amén.
Bien, dice el apóstol Santiago, utiliza el término certidumbre de fe. Y esa es nuestra creencia en esta hora, que esta oración, ¿cierto?, dirigida por nuestros hermanos y corroborada en muchos lugares seguramente a través del país, ha llegado a la presencia de nuestro Dios. Y vamos a cantar, a adornar de alguna manera, ¿cierto?, esta adoración que hemos hecho de rodillas. Vamos a cantar una alabanza. Nuestros himnarios, ¿cierto?, el número 110, para andar con Jesús, es el título de esta alabanza, y la vamos a entonar en esta hora entonces. Ustedes en sus lugares también pueden utilizar su himnario y cantar con nosotros. Amén. Señor bendiga a mis jóvenes hermanas que nos vinieron entonces a colaborar en esto de la alabanza a nuestro Dios y en la confianza que nuestro Dios nos está, cierto, acompañando y ha recibido esta ofrenda. Vamos entonces a pasar a dar lectura y hacer una meditación basada sin duda en la palabra de nuestro Dios, y les invito a que nos preparemos y meditemos, como digo, cada uno de nosotros. En esta tarde el concepto que me han asignado, de acuerdo a la cadena que se ha hecho durante la semana, tiene por título, ¿cierto?, confianza plena. Confianza plena. En esta tarde vamos a analizar tres situaciones, ¿cierto?, en que podemos ver esto, ya sea que no está muy presente o ya sea que está totalmente presente en la historia de los hijos de Dios. En la palabra de Dios podemos encontrar todo lo que necesitamos, ¿cierto?, en cuanto
a conocer y a obedecer, como decíamos, a nuestro Dios. El apóstol Pablo nos dice que todas las escrituras están hechas para esto, para revisarlas, para analizarlas, para aprender en ellas, para que en ellas tengamos consolación, dice también. Es decir, son muy ricas en todo sentido las escrituras sagradas que Dios nos ha dejado hasta nuestros días. Vamos entonces a comenzar a dar lectura a la palabra de Dios, basado en este concepto ya dicho, ¿no? Confianza plena en Dios. Y es sin duda en las pruebas donde surgen las verdaderas demostraciones de confianza. Y en el contexto bíblico, ¿cierto? Nos vienen a la memoria, sin duda, tantos siervos de Dios que mantuvieron siempre su confianza plena en Él, ese Dios, ese mismo Dios que es nuestro Dios, aquel al cual, ¿cierto?, estamos adorando. Les voy a invitar a ponerse en pie, ¿cierto?, para comenzar esta meditación, y nos vamos a ir allí a la lectura en el libro del Éxodo, capítulo 14, el verso 13 y 14 dice: en el nombre del Señor Jesús. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estáos quedos y ved la salud de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Por Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quedos. Amén. Pueden sentarse. En la versión 1909, ¿cierto? Tal vez en su lenguaje un poco eh, antiguo, ¿cierto? Cuando dice estar quedo, ¿qué significa? Estar quieto, estar tranquilo, ¿verdad? Y eso es lo que este gran siervo de Dios Moisés le transmitía a la congregación allí en el desierto. Si vemos el contexto de esto, ¿cierto?, vamos a darnos cuenta que hombres, mujeres, niños, familias completas, ¿cierto?, pocas veces han estado en esta situación que ellos se encontraron en ese momento. Iban saliendo de Egipto, huyendo de allí del cautiverio, de la esclavitud. Habían escapado durante la noche y se encuentran frente al mar, ¿cierto?, imposible de pasar, y luego también se dan cuenta que los egipcios venían tras ellos. Y cuando ven, ¿cierto?, esta situación, allí prácticamente acorralados estaban ellos y no tenían escape hacia ningún lado. Entonces clamaron, dice a Moisés: ¿qué vamos a hacer? Mejor no hubiésemos quedado en Egipto, pensando enseguida en volver hacia atrás sobre sus pasos de la decisión que habían tomado. No perdamos nunca de vista que estos son ejemplos, como ya dije, o lo dijo el apóstol Pablo más bien, para nuestras vidas, ¿cierto? Porque todo esto tiene una representación, todo tenía una simbología, todo lo que antes fue escrito fue para nuestra enseñanza, de manera que esto debe dejarnos una enseñanza hoy en día, ¿verdad? Porque sabemos quién era Faraón, qué significa, quién era Egipto, qué significa, y la decisión de salir, incluso como vamos, o al seguir la lectura podemos ver cómo después pasan el mar, ¿cierto?, que también tiene un gran símbolo. Pero veamos, allí están los israelitas, ¿cierto?, de ese tiempo, atrapados y en una gran aflicción, en una gran prueba, sin duda, y no teniendo escapatoria hacia ningún lado. Allí estaba entonces la oportunidad para demostrar plena confianza, o confianza plena, como quieran decirle, viene a significar, ¿cierto?, lo mismo. Y tenían tras ello la promesa, la palabra, ¿cierto?, empeñada de su Dios, y que, como ya dije, es nuestro mismo Dios, ¿no? Entonces Moisés, ¿qué le dice en palabras más simples a lo mejor? No teman, estén tranquilos y vean, fíjense lo que Dios va a hacer con ustedes hoy día. ¿Cómo va entonces Dios a salvarnos en el día de hoy? Es lo que transmitía Moisés, ¿cierto?, a la gente, al pueblo, que eran muchos, eran millones de personas, ¿cierto?, y que estaban allí muy afligidos.
Esa es una situación que nos presenta entonces la Sagrada Escritura para nosotros analizarla. Sin duda, allí se ve que le faltó, ¿cierto?, aquella confianza en Dios. Eh, Ellos habían estado alejados de Dios, y tal vez eso también sea un indicador. Ellos habían estado alejados de Dios por mucho tiempo, ¿no? Y habían decidido últimamente, bajo el liderazgo de Moisés, ¿cierto?, de liberarse y empezar una nueva vida. Pero hay dos cosas. A ellos, por lo que se ve, les faltó confianza. Y había, reitero esto porque es, creo, importante, habían estado alejados de Dios. Y eso como que va siempre, siempre junto, ¿no? Pero vamos a ver el segundo caso. Ahora nos remontamos más atrás en la Escritura y vamos a ver una situación también de gran prueba, en este caso una familia, a un hombre, y veremos entonces que la situación aquí es diferente. En el capítulo 22 del libro de Génesis encontramos aquí el relato, y en el verso 7 en adelante dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Es solamente eso nos dice la Escritura respecto, cierto, de aquella situación que tuvo que vivir un hijo de Dios, esta grande prueba. Si vamos al contexto de todo esto, vamos a recordar que Abraham no podía tener hijos, más bien su esposa, cierto, legítima, no podía tener, no iba a tener descendencia, ¿ya? Y porque ella era estéril. Pero luego Dios le promete que sí iba a tener descendencia, tanta que no iba a poderse contar, le decía, tanta como las estrellas del cielo. Y en esta oportunidad le pide su hijo, su único hijo, aquel que le había prometido, ¿no? Y él lo sabía, nada más. Creo que solamente él. Su hijo no lo sabía. Y Abraham iba obedientemente a cumplir el pedido que Dios le había hecho de sacrificar a su propio hijo. Y cuando él le pregunta entonces, él responde con estas palabras que hoy día usamos: Dios proveerá. Y él sabía a lo que iba, ¿verdad? Entonces él allí nos da una demostración de una fe, pero tan, tan potente, que por eso lo llamado hasta el día de hoy el padre de la fe. A ese también lo consideramos nuestro padre, porque dice la palabra de Dios que aquellos que tienen esa fe de Abraham son los que serán contados como hijos tuyos, ya no dependiendo del linaje, de sangre, nada, solamente tener esa fe que demostró Abraham. Y tal vez decía, no lo dice mucho aquí, pero el apóstol Pablo se encarga de detallar más bien, de complementar con más fundamento este relato. Y allí debemos ir, ¿no es cierto?, a la carta del apóstol Pablo a los hebreos, en el capítulo 11, capítulo, cierto, que se le suele llamar el capítulo de la fe. Y allí en el verso 17 al 19 le damos lectura, y dice: por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho: en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Y aquí sí nos da, cierto, una firmeza total de lo importante que es entonces tener esta plena confianza siempre en nuestro Dios. Abraham, cierto,
Pensaba, dice el verso ese último 19, dice, pensaba, era tal su confianza en Dios que él pensaba que Dios era tan poderoso que podía levantar a su hijo después de haber muerto. Esa era su confianza. Y por eso iba tranquilo. No hay ninguna constancia de que Abraham se haya inquietado. Se pueden decir muchas cosas, pero la verdad es que Abraham iba muy tranquilo porque tenía esto, una confianza plena en su Dios, ¿verdad? No solo creía en Dios, en la existencia de un Dios, ¿ya? Sino que creía en su poder, creía lo que Dios decía, porque hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Y esto es importante, ¿cierto? Hasta el día de hoy lo reitero. Esto marca la diferencia totalmente. Dios siempre va a dar una solución. Y esto es lo que nosotros debemos estar seguros. Tener una confianza tal de que Él tiene todas las soluciones. Porque Él tiene todo el poder y el control sobre todas las cosas. Lo dice Moisés por ahí, que dice que tiene el poder sobre todo espíritu y sobre toda carne, ¿no? Así que no hay nada que escape a las manos de Dios. Y esta es entonces la lección para nosotros hoy en día de parte de Abraham, ¿cierto? No solo él creía que existe un Dios, como muchos, la gran mayoría de la humanidad lo entiende, sino que creía y creía en su poder, ¿verdad? Esto lo complementa el apóstol Pablo en esa carta que ya leíamos, ¿cierto?, a los hebreos, donde da no solo eso, sino una multitud de ejemplos de grandes siervos de Dios. Por eso decía al principio, se nos vienen a la mente, ¿cierto?, muchos relatos bíblicos de grandes siervos de Dios, hombres y mujeres que confiaron en su Dios siempre, ¿verdad? Vamos ahora, decía, esa era la segunda situación. Vamos a ir a una tercera, ya ahora en, en las escrituras hebreas, lo que se suele llamar el Nuevo Testamento. Y un relato también muy conocido por todos los lectores bíblicos. En el capítulo 4 de Marcos, leemos allí del verso 37 al 39. Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose increpó al viento y dijo a la mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y fue hecha grande bonanza. Aquí tenemos otro relato, ¿cierto? También en la Sagrada Escritura, increíble para muchos, fantasía para otros. Nosotros creemos total y plenamente en los escritos, ¿cierto?, de la Sagrada Escritura, de la Biblia, ¿no? Y estos relatos que hay aquí del ministerio del Señor Jesús, sin duda hay muchos testigos de ello. Y tenemos aquí otra situación. Los discípulos estaban allí, él les había dicho, ¿cierto?, allí en el mar de Galilea, vamos al otro lado. Estaban en una playa hablando a la gente, ¿cierto?, predicando, y luego le dice, vamos a ir al otro lado del lago, le dice, también llamado el mar de Galilea, y es allí entonces donde se levanta esta grande tempestad, grande, en tal manera que ellos tenían mucho miedo. Dice, los discípulos tenían miedo de perecer, porque el agua estaba entrando, las olas estaban entrando al barco y estaba en peligro de hundirse. Esa era la situación. Y ellos no podían hacer nada al parecer, porque la tormenta era tan violenta que ellos se asustaron mucho, ellos temieron por sus vidas, tenían mucho miedo. Y estamos hablando de hombres acostumbrados a aquella vida. Eran ellos hombres de mar, eran pescadores,
eran hombres acostumbrados a estas tareas y a estar en alta mar y a estar en situaciones difíciles sin duda, pero era tal que sintieron miedo. Es difícil ver a un marino que tenga miedo. Ellos aman el mar, ¿cierto? Y sin ir más allá y en pocas palabras les puedo relatar en una experiencia propia del cruce que en una oportunidad pudimos hacer junto a otros amigos hace muchos años atrás, ¿no? Desde Lota a la isla Santa María. Yo sé que mi hermano pastor Andrónico, que es de esa zona, conoce muy bien. Eh, en el, casi al sur de Chile, ¿cierto? Desde la costa se encuentra Concepción, una gran ciudad. Y allí cerca está Lota y hay una isla al frente donde tuve la oportunidad de viajar. La embarcación que nos iba a llevar no salió por mal tiempo, pero había otra allí que sí habían autorizado, que era un poco más grande, y la habían autorizado a hacer el cruce. Y estaba allí, y teníamos que aprovechar esa oportunidad. Y fuimos. Y subimos a aquella lancha, era en realidad grande, sí, pero bueno, pequeña comparada con otro, con un barco, no era solamente una barcaza que trasladaba solamente personas y muy poca carga, era pequeña. Y, y el mar estaba, como dicen allí, picado, ¿no? Se movía un oleaje, pero que era en el principio no mucho, pero cuando nos fuimos adentrando, eh, yo creo que fue el susto de nuestras vidas. Nosotros que éramos desde esta zona, lejos del mar, fue, digamos, una experiencia pero aterradora en ese momento. Tuvimos que ir en cubierta, ¿cierto? La cubierta de la lancha, y veíamos como las olas se levantaban y nos sobrepasaban en gran altura, y la barquita quedaba abajo, y se ladeaba de tal manera que tocábamos el agua con las manos en la cubierta. Y el agua parece venirse encima cuando está la ola alta, ¿cierto? Que nos iba a tapar. Sin embargo, la lancha, ¿cierto? Remonta la ola y vuelve a la superficie, y así por más de una hora. Fue una experiencia terrible, pero al final muy enriquecedora, ¿no? Llegamos a buen puerto, ustedes lo pueden ver entonces, porque aquí estoy. No, no perecimos en aquel momento. Es para llevarlo ¿cierto? Una situación eh, real, que, y eso que este mar no era tanto como nos dice este relato ahí en Marcos, que pasaron los discípulos del Señor Jesús. Y ellos después más se espantaron cuando el Señor se levanta, ¿cierto? Y les dice eh, a la mar y al viento que se calmaran. Y se calmaron, y se terminó. Y dice más, hubo grande bonanza. Esto quiere decir un muy buen tiempo. Lo que hay que ver aquí, hermanos, que el Señor lo asocia a la fe. Esto, si ustedes ven el relato allí, ¿cierto? Dice, eh, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Le dice. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Ya? Y allí podemos sacando algunas conclusiones. El estar amedrentado, con miedo, es contrario a la fe. La fe entonces lo que da confianza, ¿cierto? Lo que da tranquilidad. Y él le dice, ¿por qué estáis así asustados? ¿Dónde está la fe? Les dice a sus discípulos. La asocia entonces este miedo que tenían los discípulos a la fe. Porque fe, ¿cierto?, es creer precisa y justamente en lo que parece increíble. Esa es la fe. Creer en lo que pareciera increíble, ¿no? Entonces hablar de la confianza plena en Dios es hablar de fe. Esto es valor, ¿cierto? Convicción, seguridad. Es decir, sin duda, sin duda. Porque dudar es igual a cero. Eso me da a entender el apóstol Santiago, allí en el capítulo 1, el verso 7. Si lo quisieran anotar, después lo ven con calma. Dudar es igual a cero, o sea, nada, no vale nada. Eso es lo que da allí a entender, como digo, este gran apóstol. ¿Por qué? Porque la duda, hermanos, o de la duda surge, ¿cierto?, la incertidumbre, surge la inseguridad.
surge finalmente el miedo. Y como ya decíamos, es contrario a la fe. La fe es poder, es valor, es confianza. Y en estos días estamos viviendo pruebas difíciles. Hemos dicho más de una oportunidad, para nosotros esto es inédito. Primera vez que lo vamos a vivir o que lo estamos viviendo. Primera vez, nuestros antepasados tal vez no lo vivieron circunstancias a lo mejor difíciles, pero no como esta. Una pandemia, hermanos, es algo fuera de control y que ha invadido todo el planeta, toda la humanidad. Es algo que aún están trabajando, ¿cierto? Porque no hay un control, no hay un remedio, no hay una vacuna y está, ¿cierto? Aquí esta enfermedad atacando al hombre, matando a muchos. Y en esos días estamos hoy. Por eso estamos hablando de esto, mis hermanos, de mantener la confianza en nuestro Dios. Pero no confundir, les quisiera decir, hermano, no confundamos el valor y la confianza con la temeridad o la imprudencia, ¿verdad? Y también nos da muchos ejemplos en este tipo de casos, que cuando es necesario hay que tomar precauciones, hay que ser prudente. El mismo Señor Jesucristo nos dijo que debemos ser prudentes, ¿ya? A sus discípulos se los dijo, ¿no? Entonces, tener actos de temeridad, ¿cierto? No es conveniente. De imprudencia, aún menos todavía. Por eso digo, no confundir, porque tal vez aquí, pero con la fe es suficiente, yo puedo ir a donde quiera sin tomar precaución y no me va a pasar nada. No es así, no ha sido así, está demostrado ya de muchas maneras y debemos lamentar también muchas situaciones cercanas, como mencionaba nuestro pastor en la oración, que fue por no tomar las precauciones debidas, que confundirnos tal vez con la confianza plena en Dios, confundirlo con la imprudencia. Eso no puede ser así, ¿cierto? Entre los hijos de Dios. Mis hermanos, en estos días de pandemia, en esta enfermedad que está fuera de control, como decía, que está acechando, que está en todo lugar, no sabemos, un enemigo invisible que puede atacarnos y puede terminar, como lo ha hecho con casi 1 millón de personas van en el mundo hoy día. Difíciles para todos son estos días. Y los hijos de Dios, hermanos, debemos estar tranquilos. Recordemos lo que comenzamos diciendo. Los hijos de Dios, un día los israelitas estaban allí desesperados frente al mar y detrás venían los enemigos. Querían tomarlos nuevamente, querían tenerlos bajo su control, querían disponer de ellos, de sus vidas. No iban a ser libres como lo estaban haciendo hasta ese momento. Y hoy día hay un enemigo, como digo, invisible que está por nuestras vidas. No sabemos cuánto durará esta verdadera tempestad. Sin embargo, a través del ejemplo que vimos recién, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús debe ser nuestro refugio, ¿no? Él siempre ha estado con su pueblo. Allá, en el desierto, estaba allí, pues, hablando con Moisés, protegiéndolos de noche y de día, ¿verdad? Como nube en el día, como una columna de fuego en la noche. Allí estaba Él. De esa manera se manifestó a su pueblo. Y hoy en día está, pues, con cada uno de nosotros, si es que nosotros le queremos y si es que nosotros le invitamos. Jesús es nuestro refugio, es nuestra seguridad. Pidámosle entonces que calme, ¿cierto? Que la calme y por sobre todo, que calme nuestros espíritus, que calme nuestras tempestades internas, que calme las tempestades del alma, del corazón y nos dé sabiduría, perseverancia y constancia para seguir adelante. El Salmo 46, su primer verso dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Esa debe ser entonces nuestra confianza en nuestro Dios. Él está con nosotros en todo momento y en todo lugar. En estos días que vienen, ¿cierto? Que para nosotros son tan importantes como israelitas, como hijos de Dios. Quisiéramos celebrar las fiestas solemnes como siempre lo hemos hecho. Sin embargo, no va a ser posible, ya digo, como acostumbramos, estar todos juntos en un mismo lugar, compartir y convivir, ¿cierto? Y realmente gozarnos al estar por 8 días compartiendo. No va a ser posible este año para muchos lugares, para casi todo el país. Digo casi todo porque las situaciones son diferentes en diferentes lugares. Hay hermanos nuestros que hasta aquí no van a poder salir de sus casas. Tenemos en la capital de nuestro país, tenemos Concepción, tenemos Linares, por nombrar algunos lugares, que hasta aquí es imposible que vayan a celebrar las fiestas solemnes de Cabaña, a donde siempre lo hacen. Otros tenemos, no sé cómo se podría describir, pero tenemos más libertad. Nosotros podemos juntarnos algunos, tampoco en un número como lo hacíamos habitualmente. Si habitualmente acá, en nuestra congregación de Temuco, que nos corresponde dirigir, son aproximadamente 150, 180 personas en Cabaña. Hoy día no podemos superar un número que la autoridad nos dice que no es prudente pasar y que se nos prohíbe pasar cierta cantidad. Así que los demás también tendrán que hacerlo en sus casas, como lo hemos estado organizando, en pequeños grupos, en familia, pero lo que sí tenemos que tener plena, ¿cierto? Convicción que las fiestas de Cabaña las vamos a celebrar, las vamos a hacer. Las circunstancias van a ser diferentes, la forma será diferente, pero el fondo no puede cambiar. La esencia de la fiesta de Dios es vivir, ¿cierto?, en forma precaria por 8 días. Y este año excepcionalmente va a ser 9 días, porque termina un viernes y no podemos levantarnos el sábado, ¿verdad? Así que debemos permanecer 9 días. Donde quiera que usted le corresponda hacerlo, sea en su casa, en el patio, ¿cierto?, sea en el campo, en la ciudad, tenga la plena confianza de celebrar a Dios esta solemnidad de las cabañas. No tiene en este caso la trascendencia, ¿cierto?, de que estemos en el lugar de siempre. Lo importante, reitero, es que debemos hacer la fiesta tal como Dios nos dice. Salir de nuestro hogar, habitar en cabañas, hacer todo lo que hacemos cuando hacemos la fiesta de cabañas todos juntos, ¿cierto? Esto es cocinar, alimentarnos allí, pernoctar allí, es decir, habitar la cabaña. No podemos estar dudando en eso. No podemos jamás, ¿cierto?, que flaquee nuestra fe por las circunstancias que estamos. Todo lo contrario. Las pruebas, empezamos diciendo, verdaderas, las duras pruebas, son la oportunidad para verdaderamente demostrar la confianza que tenemos en nuestro Dios. De manera, hermanos, que les deseo a cada uno, ¿cierto?, una feliz fiesta. Que el Dios Altísimo los bendiga en gran manera. A cada uno de ustedes, desde el más pequeño hasta el más anciano, allí en familia, donde usted está, que Dios sea con usted. Es con usted más bien. Dios es con usted y siempre lo será en la medida que usted se lo esté pidiendo. Roguemos a Dios entonces que podamos hacerlo lo mejor posible, ¿ya? Porque reitero, muchos hermanos no podrán celebrar la fiesta como todos los años lo hacemos, pero sí las vamos a hacer de todas maneras. Nadie nos prohíbe. Por último, en nuestro propio hogar. El pueblo de Dios ha pasado por diferentes situaciones. Ellos sí estuvieron prohibidos de hacerlo mucho tiempo en la antigüedad, pero cuando pudieron hacerlo, lo hacían hasta en las terrazas de las casas. Así lo dice su palabra, ¿no? Allí,
porque era tanto la alegría de volver a obedecer bien a Dios, que lo hicieron. Donde encontraron un lugarcito, allí lo hicieron. Algo parecido, a lo mejor a alguno de nuestros hermanos le va a tocar hacerlo, ¿cierto? En un lugarcito de su casa, pero habitar allí su cabaña. Las bendiciones sean para todos y cada uno sin excepción. Vamos a cantar ahora, vamos a dar gracias a Dios de esta manera, ¿cierto? Invocando el nombre de nuestro Dios, como dice el título, invoqué tu nombre. El coro 129, coritario de nuestros himnarios, ¿cierto? 129. Cantamos. Amén. Así estamos llegando al término de esta reunión, ¿cierto?, que hacemos para ir complementando esta cadena de oración. Mañana continúa, ¿cierto?, hermano, que le corresponde, y el sábado finalmente para terminar esta cadena de oración especial por que Dios nos fortalezca en estos días, que podamos con toda certidumbre de fe celebrar en las cabañas, y también por nuestros hermanos que están sufriendo, que no lo podrán hacer, y aquellos que están sufriendo también por la enfermedad. Ciertamente en otras partes del mundo, ¿cierto?, en otros países, como nuestro país vecino, Argentina, y otros lugares. Dios ha sido tan misericordioso con nosotros que hasta aquí no contamos con hermanos enfermos en nuestra congregación. La honra y la gloria sea para nuestro Dios por eso. Tal vez nuestra fe no es tan grande para que nos dé esa prueba tan difícil. Así que agradezco, mis hermanos, a todos quienes hayan estado conectados, y realmente este momento, ¿cierto?, se siente de unidad de oración, y que continuemos entonces con esta cadena que pasado mañana ya está terminando. Vamos a terminar con una oración nuevamente, porque eso es lo que queremos reiterar en esta hora: las peticiones, la oración a nuestro Dios, porque nos ampare y nos proteja. Vamos a orar entonces. Le voy a invitar a arrodillarnos nuevamente. Vamos a dar lectura a esta palabra de nuestro Dios,
que encontramos allí en el Salmo 123, que dice: A ti que habitas en los cielos, alcé mis ojos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que haya misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Jehová, ten misericordia de nosotros. Amén. Nos arrodillamos. Bendito Padre Celestial y Dios nuestro, una vez más vamos a su presencia por intermedio de su Hijo Jesucristo, rogándole al Señor que usted ponga sus oídos, su mirada en este lugar y en todos los lugares, Señor, donde están sus hijos de esta hora, en torno, Señor, de esta reunión, en torno de su palabra, porque solo allí, Señor, nos podemos fortalecer y alimentar. Dios mío, contrariamente a lo que es alimentar este cuerpo, y que en este día, Señor, hemos estado ofrendando a usted este ayuno, le rogamos que usted lo haya recibido como un perfume grato, como una ofrenda grata en su presencia. Reciba, Señor, a cada uno de sus hijos que compartieron, Señor, este acto de fe, ese ayuno voluntario, esta ofrenda que dejamos a sus pies, Señor. Padre amado, le damos gracias porque hemos tenido un buen día, Señor. Al menos entre los que estamos, sabemos que hemos estado, Señor, cumpliendo esta propuesta. Le ruego su bendición en cada hogar, Señor, de los tuyos, de a lo largo de este país, Señor, y del mundo. Y le reiteramos una vez más nuestra petición de que usted, Señor, pueda hacer que podamos celebrar sus fiestas solemnes, Señor. Todas las que vienen, Señor, tanto las fiestas de trompetas, la de expiación, pero sobre todo el de cabañas, Señor, que es cuando nos juntamos para adorarle, y que en este año estamos impedidos de hacerlo como quisiéramos. Que usted bendiga a cada lugar, Señor, de allí donde haya un hijo, una hija, o hijo de sus hijos, Señor, guardando su fiesta, usted sea con ellos. Que nos permita, Señor, hacerlo de la mejor manera. Que nos esforcemos, Señor. Que demos muestra que tenemos plena confianza en usted, Señor. Y usted nos ayudará y nos sostendrá. Fortalezca a sus hijos, Señor, que están enfermos. Y muy en especial aquellos que por esta pandemia, Señor, también han sido tocados. A nuestros hermanos de Argentina, que sabemos, Señor, hay algunos todavía graves. Algunos que usted lo ha llamado al retiro, Señor. Sea para su honra y gloria. Denos la sabiduría para poder comprender, Señor, sus designios. Que sea, Señor, su santa voluntad que nos permita celebrar su fiesta. Y que también, Señor, por su poder, nos proteja de esta enfermedad. Porque muchos, Señor, al ser enfermos, no son capaces de resistir. Y no quisiéramos, Señor, que ninguna familia de su pueblo esté sufriendo aún más de lo que lo hacen, Señor, aquellos que han perdido a su padre, a su abuelo, a su madre, Señor. Dios mío, quédese con cada uno de los tuyos, en esta congregación, en este país y en todo el mundo, con aquellos que le buscan y le obedecen, Señor. Dios nuestro, a usted le tenemos, Señor, por refugio y fortaleza. Nuestro Señor Jesucristo, Señor, es quien nos puede librar, quien nos puede, Señor, refugiar, quien nos puede, Señor, en todo momento proteger del mal. La honra y la gloria sea para usted, mi Dios, para nosotros siempre su misericordia. Le damos gracias por todo, por esta reunión que hemos tenido, y por esta causa sea bendecido usted, Señor. Siempre sea para usted la honra y la gloria. Te lo rogamos, Señor, todo, le pedimos todo, le bendecimos, por Jesucristo, su Hijo muy amado, nuestro único y suficiente Salvador, para que Él sea también junto a usted, dada la honra y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a dar
la gloria a Dios, ¿cierto? Y nos inclinamos nuevamente un minuto. Padre bendito, le damos gracias por haber podido, Señor, desarrollar esta reunión, porque usted ha sido con nosotros, Señor, y le rogamos que esta bendición que usted nos dio en este lugar y en esta hora, así sea en cada hogar de los suyos. Le pedimos que usted nos despida en paz, en comunión, y entregamos, Señor, también esta ofrenda. Aquí terminamos, Señor, nuestro ayuno que hemos hecho desde ayer al atardecer, y ahora, Señor, estamos terminando y lo entregamos, Señor, agradecido porque usted hasta aquí nos ha sostenido. Le damos gracias una vez más por todo lo que ha hecho por nosotros y aún, Señor, por todo lo que hará. Bendito sea, Señor, siempre. Se lo agradecemos en Jesús, nuestro Salvador eterno. Amén. Amén. Bendito seas, Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Así terminamos, hermano, y culminamos también esta transmisión, agradeciendo a todos y cada uno. La paz de Dios sea con todos. Gracias.